Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. Es una realidad que en México existe este tema de la desigualdad social. Nos ha pasado a todos que desde hace muchos años nos van metiendo con la cabeza las clases sociales. Ese tema de decir que prefieres traer un reloj caro, un reloj Rolex, un reloj carísimo como los de este ministro que traía, para que te sientas de otro nivel, ¿no? De otro estatus, cuando es exactamente la misma función que un reloj de 200, 300 pesos. Esas clases sociales que se han ido creando, pues tienen que ver con la política que han estado manejando gobiernos por décadas. Andrés Manuel lo ha venido repitiendo por mucho tiempo. Precisamente este tema de la desigualdad. Hoy Andrés Manuel no se aguantó las ganas, el presidente de México no se aguantó las ganas y arremete contra Salinas y dice, si vamos a hablar de esto, si vamos a hablar de juzgar a personajes por corrupción y por pues dejar al país como hoy se encuentra, vámonos por los de arriba. Y dice, ¿saben quién es el padre de la desigualdad? ¿Quién fue el sexenio donde se crea esto y donde se da más esta desigualdad? Pues el sexenio de Salinas de Gortari. Ese sexenio que privatizó empresas. Empresas del gobierno se las entregó a privados. Hoy vemos que el presidente, amigo, no tiene pelos en la lengua y empieza a hablar todo esto. Ya antes habíamos visto que Andrés Manuel hablaba que se iba a decidir en una consulta nacional si se juzga o no a los expresidentes por corrupción. Andrés Manuel ha dicho y ha reiterado que él es partidario del punto final. Vamos para adelante. Pero dijo, pues yo lo obedezco al pueblo y lo voy a someter a consulta, lo que digan los mexicanos. Si punto final y de aquí para adelante o investigamos. Pero dice Andrés Manuel, no vamos a investigar a cualquier ahí, no, vámonos por los de arriba, por los expresidentes, porque son responsables de todo, ellos saben todas las tranzas que había. Hoy Andrés Manuel arremete contra Salinas cuando le preguntan eso, cuando lo cuquean, cuando lo provocan y le dicen, va a perdonar a corruptos que usted ha dicho que tanto han dañado a México, como lo hizo Enrique Peña Nieto, y esta fue su respuesta de Andrés Manuel. Vamos a escuchar. Buenos días, señor presidente. Daniela Barragán, sin embargo. Preguntarle sobre el índice de corrupción, que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. Y en este sentido serían 3 preguntas muy cortas. ¿Usted no piensa abrir investigaciones nuevas? Entonces, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda... Fíjense lo que le dice. Usted no piensa abrir investigaciones nuevas. Entonces nos quiere decir que va a perdonar a los mismos que Enrique Peña Nieto perdonó. Y esta fue la respuesta de Andrés Manuel, que sin duda dejó mudos a más de unos cuando se refiere a Salinas de Gortari. Yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción. Tienen que continuar. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de como lo hacían antes, ¿no? De que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política
al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico. Lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional. ¿Cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo? Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también como nunca la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente. O sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. ¿Por qué abajo? Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Fíjense lo que dice Andrés Manuel. Si vamos a empezar con este tema de enjuiciar, vámonos por los de arriba, que son los que implementaron este modelo que ha fracasado y ha hecho esta gran desigualdad en México. ¿Y quiénes son esos de arriba? Los promotores, los impulsores de esta política. Salinas de Gortari. Andrés Manuel, lo vimos, hace un tiempo ya habló de esto. El pueblo va a decidir con una consulta nacional si se juzga o no a los expresidentes por corrupción. Amigos, pues esto es una realidad.
Y hay que decir las cosas como son. Y nos vamos a apurar porque la batería acá ya está acabando. Esto es una realidad. Existe una desigualdad impresionante en México. Poder político, poder económico, clases sociales, todos lo vivimos. Que porque tú traes un celular y el otro tiene una, ya es de una clase baja, una clase insignificante. Así empezaron a educar esos expresidentes. Así empezaron a impulsar esto, a crear clases sociales, crear desigualdad nacional. Amigos, pues hoy estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya no se aguanta las ganas y arremete contra Salinas y dice, si vamos por ellos, vamos por los de arriba. Y hoy prácticamente está diciendo, pues empezamos con Salinas, porque finalmente él fue de los primeros impulsores en esta política. Amigos, que tengan excelente día y nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.